inmensa tiniebla. Y si te pones a estudiar un poco, te das cuenta de que los judíos crucifican a su Mesías. Amén. También nos damos cuenta que un romano reconoce a Jesús como Dios. También nos damos cuenta de que cuando Jesús está hablando con el Padre y le dice Elí, Elí, lama sabachthani, los que estaban por allí decían, está hablando con Elías. También nos damos cuenta de que había hombres romanos que se estaban peleando por una túnica de un judío, que para ellos era insignificante. Pero también nos damos cuenta de que todo aquel lugar se llena de confusión. Y es que Satanás intenta llenar de tiniebla y de confusión todo aquello que lleva el diseño de Dios. Amén. Cuando la confusión te visita, es señal de que eres de Dios. Amén. También nos damos cuenta de que todo ese entorno del Calvario pasan cosas poco normal y común. Nos damos cuenta que el sol se oscurece en pleno día, que los muertos resucitan cuando no era su tiempo, y nos damos cuenta de que hay 3 imperios donde son destruidos ahí, aparte de otros 3 imperios que es el pecado, la muerte y Satanás, que Jehová nos reprenda. Pero también vemos como el sol se oscurece, que era lo más sagrado para el imperio romano. Lo más sagrado que tenía el imperio romano era el sol. Ellos decían que el sol era lo más sagrado. El sol se oscurece. Para un judío lo más sagrado era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Biblia que se rompe de arriba abajo, trayendo confusión de quién había hecho eso, porque lo normal es que se rompa de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo. También trayó confusión. Y para los griegos el poder más sagrado era la muerte. Y dice la Biblia que cuando Jesús está muriendo en la cruz, muchos muertos resucitaron. O sea, nos damos cuenta que el Calvario estaba rodeado de confusión. Pero también nos damos cuenta que hay una frase que Jesús dice en medio de aquella confusión que le da sentido a todo el escenario del Calvario. Y lo que le da sentido a todo el escenario del Calvario es cuando Jesús exclama y grita: consumado es. Porque ahí nos damos cuenta que las tinieblas ya se rompen. Ahí nos damos cuenta que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14, y anulando el acta de los decretos que había en contra tuya y en contra mía. Y dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Para muchos aquella muerte era una muerte horrenda. Para muchos aquella muerte era una muerte que no merecía. Para muchos aquella muerte era una muerte que no servía para nada. Pero dice la palabra, y anulando el acta de los decretos, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que triunfó públicamente. Había un público que estaba viendo muerte, destrucción y sacrificio, pero había otro público que estaba viendo una victoria. Había otro público que estaba viendo un triunfo. Había otro público que estaba viendo como usted y como yo seríamos reconciliados con el Padre. Y hoy vengo a decirte que no es lo que la gente vea, que no es lo que la gente diga, que no es lo que la gente comente, es lo que Dios hace contigo, es la obra que Dios tiene contigo. Aunque te llenes de confusión, aunque te llenes de tiniebla, pero hay algo que tiene sentido en tu vida, y es la cruz del Calvario. Dios ha muerto por ti, Dios ha muerto por mí, Dios ha muerto para restaurar tu vida, Dios ha muerto para levantarte, Dios ha muerto para restaurarte, y Dios ha muerto para darte vida en el nombre poderoso de Jesús. Muchas veces nos invade la confusión. Muchas veces nos embarga el merece la pena seguir hacia adelante. Muchas veces nos embarga
ese sentido, ese momento de sentirnos frustrados, de tirarlo todo y de decir no merece la pena. Pero cuando entiendes la obra de la cruz es el eje que le da sentido a toda tu vida. Que Dios sea bendecido. Es el poder de un crucificado. ¿Cuánto poder había en aquel crucificado? La cruz y la obra de la cruz no fue la emboscada de hombres religiosos, ni el programa o el plan de las tinieblas. La cruz es el propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. La cruz aparece en un momento en el tiempo. A los 33 años después del nacimiento de Cristo aparece la cruz. Pero en la mente y en el corazón de Dios estaba antes de la creación, porque el Cordero de Dios estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. No había Dios creado todavía a Adán y a Eva, no había creado el sol ni las estrellas, no había pecado el hombre, y ya Dios había sido crucificado en la cruz. ¿Cuánto misterio hay en ese crucificado? Amén. No es la muerte de un hombre, sino el sacrificio de un Salvador. No es la muerte de uno que está muriendo por sus ideales o lo está matando el pueblo judío romano. Es el sacrificio de un Salvador. Por eso Pablo dice en Gálatas 6, capítulo 12: lejos esté de mí en gloriarme de otra cosa que no sea de Cristo y de este crucificado. Pablo tenía motivos para gloriarse de él, sí. Había subido hasta el tercer cielo, había visto y escuchado cosas inefables, pero él decía: lejos esté de mí en gloriarme de otra cosa que no sea de la cruz y de este crucificado. Hay tanta gloria en la cruz y en el crucificado que todos nuestros logros, todas nuestras hazañas se ven ridículas si la comparamos con la obra de la cruz. La obra de la cruz es la que nos ha liberado, la que nos ha rescatado, la que nos ha redimido, la que nos ha justificado, la que nos ha salvado y la que nos ha reconciliado. Cuánto misterio, cuánta gloria, cuánto poder en un crucificado. Por eso nuestros logros personales, disculparme, el apóstol Pablo lo decía: para mí lo tengo todo por basura. Claro, cuando lo comparo, si yo me comparo contigo, usted puede ser más grande que yo, o yo más grande que usted, porque la comparación está. Pero cuando le tenemos que mirar a Él, todos los focos les tienen que alumbrar a Él. Por eso Pablo decía: para mí lo tengo todo por basura. Pero Pablo, si has trabajado más que nadie, si has abierto iglesia en 3 continentes diferentes, hablas 3 idiomas, subido hasta el tercer cielo, ha escrito 13 libros del Nuevo Testamento ya, pero todo eso es basura comparada con la obra de la cruz. Que Dios sea bendecido. La cruz es lo que le da sentido, validez a todo el diseño y el programa de Dios. Es lo que le da sentido. Dios tenía un sueño. Di conmigo: Dios tenía un sueño. Porque Dios también sueña. Y Dios tenía un sueño, y era salvarte, era restaurar tu vida, tu familia, es liberarnos de la cautividad. Pero ¿qué ocurre? Que ese sueño no lo podía realizar si no estaba la cruz en medio. Que Dios sea bendecido. Ese sueño se quedaría en una fantasía sin el crucificado. Para que Dios llevara a cabo el sueño que tenía de crear su iglesia, su esposa, su amada, su señora, para eso tenía que estar en medio el crucificado. Por eso la cruz es lo que le da sentido, legalidad y comienzo a todo el programa de Dios.
Hay gente que dicen que el avivamiento comenzó en el Pentecostés y es verdad, pero se legaliza en la cruz. Si no hay cruz, no hay Pentecostés. El derramamiento del Espíritu llegó porque la cruz le allanó el camino. Yo te pregunto, ¿quieres avivamiento? ¿Quieres gloria? ¿Quieres el derramamiento del Espíritu? Si no hay cruz en tu vida, tampoco hay gloria, porque la gloria viene por medio de la obra de la cruz. Pero mirad, la cruz es el escenario de Dios. Mirad lo que he podido entender. Jesús en la cruz era más efectivo y más útil que sentado en el trono. En el trono es Dios y en la cruz también es Dios. Pero en el trono se ha ganado títulos que el cargo, que el trono no le podía dar. Estando en el trono, tu vida y la mía se perdía. La humanidad se iba al infierno. El pecado sobreabundaba. Las tinieblas avanzaban, Satanás reinaba mientras Jesús estaba en el trono. La maldad se desbordaba, la iglesia se perdía, no había predicadores, no había coro, todo estaba solamente en un sueño. Cuando Jesús estaba en el trono. Pero cuando está en la cruz, se ha ganado título que en el trono no se podía ganar. ¿Sabes por qué? Porque desde el trono donde Él se proclama y el Padre lo proclama como tu Redentor, como tu Salvador, como el que te justifica, como tu abogado cuando Satanás te acusa, como sanador cuando hay enfermedades, el que te ha rescatado, el que te ha santificado. Todos esos títulos no lo ha otorgado estando en el trono. Él se lo ha ganado estando en la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque la cruz potencia las habilidades que Dios deposita en tu vida. Eres más efectivo crucificado que sentado en un trono. Amén. Y cuando nosotros entendemos el potencial de un crucificado, nosotros viviríamos para la cruz y en la cruz. Que Dios sea bendecido. Mirad, la Biblia dice que Él triunfó desde la cruz del Calvario. No son los lugares los que te van a garantizar triunfo. No son los lugares los que cambian a las personas, sino las personas las que cambian los lugares. Amén. Jesús triunfó desde la cruz. La pregunta es: ¿desde dónde quiero triunfar yo? Porque solamente hay un lugar legal dentro de su reino, y es vivir en la cruz. A Jesús lo crucificaron con 3 clavos. A ti y a mí no nos tienen que crucificar con 3 clavos. Nos tiene que crucificar la obediencia a la palabra. Cuando la obediencia a la palabra son como los clavos, que cuando quiero pensar malamente, la palabra clava mis malos pensamientos, que cuando quiero hablar malamente, la palabra clava mis malas palabras, porque la obediencia a la palabra es el calvario que nosotros tenemos que vivir para ser agradable delante de Dios. ¿Sabéis cuándo Jesús fue grato olor delante del Padre? Cuando estaba en la cruz crucificado. ¿Sabes cuánto usted y yo somos agradables delante de Dios? No es cuando yo predico detrás del púlpito, es cuando yo vivo una vida crucificada. La palabra dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese y tome su cruz cada día. No es momentánea, no es cuando me apetece. La cruz hay que tomarla cada día. Cada día hay que crucificar los malos pensamientos. Cada día hay que crucificar las malas palabras. Cada día hay que crucificar el mal carácter. ¿Sabes por qué? Porque eso se levanta cada día. Amén. Y tenemos que entender que la obra de la cruz es poderosa.
Hay poder en un crucificado. Hay poder en un crucificado. Eres más efectivo y soy más efectivo crucificado que en un trono. ¿Sabéis que antiguamente los cristianos morían en la cruz? Antiguamente los emperadores romanos, para intentar apagar el evangelio, mataban a los cristianos en una cruz, en un circo romano. ¿Tú eres cristiano? Sí, pues a la muerte. Te crucificaban en un circo romano, todo el mundo estaba pendiente de fiesta y uno moría en la cruz, en una cruz. Pero ¿sabe qué ocurría? Dicen los historiadores bíblicos que cuando uno moría en la cruz, muchos se entregaban a Cristo desde las gradas, viendo como los que morían en la cruz no morían en tristeza, ni en agobio, ni en llanto, ni en lamento, sino morían cantando y alabando a Dios, porque sabía que la cruz no era su final, sino la cruz era el principio de llegar a los lugares celestiales. ¡Que bendito sea su nombre! Satanás no es tonto. ¿Y sabes qué ha hecho? Ha dicho, si le ofrezco a los cristianos las cruces, es lo que su maestro le dijo, voy a cambiar las tornas. Porque él desde el trono mandaba matar a los cristianos sin cruces. ¿Saben lo que hace ahora? Ofrecer tronos y lugares y reconocimiento y aplauso. Y hoy en día tenemos un evangelio pero sin cruz. Tenemos gente con años pero sin cruz. Porque te digo algo, de la cruz te puedes desclavar. Porque a Jesús no lo mantenía unos clavos de 21 centímetros. A Jesús lo clavaban dos cosas: la obediencia al Padre y el amor que te tenía a ti. Entonces, si nos desclavamos de la cruz no es por falta de fuerza, hermano, es que no puedo, es que la cruz es muy pesada, es que el evangelio es muy pesada. No te faltan fuerzas, te faltan amor hacia él. Porque cuando hay amor, uno se mantiene en la cruz. Déjame decirte algo, ¿te digo algo, sí o no? A ver, ayúdame a predicar, ¿te digo algo, sí o no? La cruz te capacita para pagar un alto precio por algo de tan poco valor. Yo no valgo la sangre de Cristo. Yo no valgo su sacrificio y su muerte. Él pagó un alto precio por algo de tan poco valor. Cuando vivimos crucificados somos capaces de pagar un alto precio por algo de tan poco valor. Pero si yo no fui, pastor, que yo no he hecho nada ya, pero lo tienen que hacer, ¿qué más te da humillarte a ti, vale? Pues yo lo hago, pero lo hago por amor a Dios, Te capacita a pagar un alto precio por algo de tan poco valor, porque hay poder en un crucificado. Hoy necesitamos vivir en la cruz. Muchos te van a invitar a que te bajes. A Jesús le decía, pues tú no eres Dios, tú no hacías milagros. Pues no decías tú que en 3 días levantabas el templo, desclávate. Porque ese es el propósito del diablo, que Jehová nos reprenda. Le teme a un creyente crucificado. Le tiene temor y pavor. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que el triunfo de nosotros está en vivir crucificado. Porque la cruz le aclara a él su derrota, le recuerda que él fue derrotado por un crucificado. Y es que no te parece más a él que cuando vivimos crucificados. No hay mejor manera de parecernos a él que cuando estamos crucificados. Por eso la cruz no es una opción. La cruz no es temporal cuando a mí me apetece. Es una imposición. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y luego sígueme. Porque no puedes seguir a Jesús sin la cruz. No podemos seguir. No existe el evangelio sin cruz. Hubo un hombre llamado Simón de Cirene que, cargando la cruz, cuando tuvo que morir en ella, no lo hizo. Si no tenemos intención de morir en la cruz, tampoco carguemos con ella, porque no merece la pena. Si el propósito de la cruz no es cargarla, es morir. ¿Y saben lo que ocurre? Que al principio la cruz pesa, claro que sí. ¿Sabéis que cuando Jesús llevaba la cruz le pesaba? Pero hay dos momentos: uno cuando Jesús lleva la cruz, y otra es cuando la cruz mantenía el peso de Jesús. Hay dos etapas en el creyente: una cuando llevas tú la cruz,
y otra es cuando la cruz te lleva a ti. Mientras Jesús estaba vivo, Él llevaba la cruz, y la cruz le pesaba, le molestaba, le dolía, pero cuando murió, era la cruz quien lo mantenía a Él. Por eso, ¿sabe por qué nos cuesta trabajo el Evangelio? ¿Por qué nos incomoda y por qué nos duele? Porque es una señal de que estamos vivos, porque muerto la cruz no pesa. Dijo un hombre, la cruz dejará de pesarlo cuando en vez de cargar con ella estemos crucificados en ella. Hoy necesitamos morir en la cruz. Pero ¿sabes por qué hay gente que no muere en la cruz? Porque hay gente que cree que morir en la cruz le va a conllevar pérdida. Pero déjame decirte que morir no trae pérdida, trae ganancia. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. ¿Quiere ver el fruto de Dios, sí o no? ¿Quiere ver las bendiciones de Dios, sí o no? Tienes que morir en la cruz. Si muerte en la cruz, no hay cielos abiertos, ni hay gloria para tu vida. Dale un fuerte aplauso para Dios. Aleluya. ¿Sabéis que todo el que vive fuera de la cruz es ilegal dentro del reino? La cruz es lo que le da legalidad, lo que te da legalidad y herencia para estar conectado con el cielo. Es tan importante el misterio de la cruz que hoy brilla más por su ausencia que por su protagonismo. Pero ¿cuánto bien hace hombres crucificados? ¿Cuánto bien hace una iglesia crucificada? Una iglesia que solamente vive para Él. Claro, por eso el apóstol Pablo dice, aquel que había y que tenía un gran currículum, él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué, Pablo? Porque me dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Es que en el reverso de la cruz hay un lugar para ti y para mí. No podemos caminar en su reino si no llevamos las marcas de la cruz, si no llevamos las marcas del Evangelio. ¿Sabéis por qué Tomás creyó en Jesús? Porque Tomás no creía en Él. Y que claro, cuando vives crucificado, las marcas que llevas de la cruz hablarán por ti, darán testimonio de ti. No es lo que haces ni lo que dices, es lo que lleva, porque las marcas darán testimonio de que vive crucificado. Tomás dice, tiene la noticia de que ha resucitado, y Tomás dice, yo si no meto el dedo en la llaga, no creo en Él. No creo en Él. Ustedes creerán, pero yo tengo que meter el dedo en su llaga. Y dice la Biblia que Jesús aparece. Tomás no se lo cree, y le dice Jesús, Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Y dice la Biblia, y Tomás, metiendo el dedo en la llaga, creyó. Pero ¿sabe por qué creyó? Porque le metió el dedo en la llaga y Jesús no gritó. Porque a lo largo de tu vida muchos van a meterte el dedo en la llaga. Y tu silencio, tu testimonio, tu prudencia es lo que va a detectar que verdaderamente eres un crucificado. Porque las marcas de la cruz son las que hablan por ti. Y hoy necesitamos una iglesia marcada. El apóstol Pablo decía que nadie me cause más molestia, porque en mi cuerpo llevo las marcas del Maestro. Qué bueno cuando una iglesia ha sido marcada por el Calvario, cuando una iglesia ha sido marcada por los clavos de la palabra, porque es una iglesia que tiene un mensaje de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Hoy necesitamos vivir crucificados, ¿sí o no? Dile a la persona que tienes a tu lado, hay poder en un crucificado. Hay poder en un crucificado. Aleluya. El Evangelio es tan poderoso que nosotros no podemos llevarlo, no podemos cargar con el Evangelio. No podemos cargarlo, pesa mucho. Amén. Poner la otra mejilla, perder para que otro gane. Eso pesa, eso no todo, ninguno estamos capacitados para hacerlo. Nosotros no podemos soportar el peso del Evangelio. Dios, viendo eso, te ha dado su gracia, que la gracia es la plataforma donde te descansa tu capacidad para soportar el Evangelio, porque nosotros no llevamos el Evangelio, es el Evangelio quien nos lleva a nosotros. Es por eso que pesaba más el cuerpo muerto en la cruz que en la cruz en el cuerpo de Jesús. Porque cuando morimos crucificados, ahora la cruz es nuestra fuente de provisión.
Hoy todo el mundo miramos a la cruz, y si yo te señalo a la cruz, ¿qué vemos? Vemos salvación, sanidad, restauración, ¿sí o no? Vemos la gloria, la victoria, símbolo de victoria, pero antes no era así. La cruz dividía familia. La cruz vestía de negro a familia. Era un lugar de maldición. Ahí se perdían los sueños, las ilusiones, las esperanzas. Pero si le preguntamos a la cruz, cruz, ¿qué te ha pasado? Que te han convertido de un lugar de maldición a un lugar de bendición. ¿Qué has hecho? Y la cruz podía decir, yo no he hecho nada, simplemente he cargado con el cuerpo del maestro 6 horas, y con 6 horas ha sido suficiente para que él cambie mi dignidad y para que él cambie mi destino. Que bendito sea su nombre. Y digo yo, si un madero, por cargar el cuerpo de Jesús, le ha cambiado Dios la trayectoria de su destino, que hará Dios con una iglesia que carga a Dios en su alma y en su corazón? Será una iglesia poderosa, será una iglesia llena de gloria, de poder. Que bendito sea su nombre. Hoy la cruz no divide familia, las une. Hoy la cruz no viste de luto, viste de blanco. Hoy la cruz no trae enfermedad, trae sanidad. Porque las cosas no son como empiezan, sino como acaban. En Dios, déjame decirte que los principios son caóticos, pero Dios sabe darle buenos y felices terminar a cosas que en el principio empezaron mal. Porque Dios es un Dios de propósito. Y aunque tus principios no hayan sido los mejores, tu final está garantizado. Amén. Porque Él sabe darle finales garantizados a principios caóticos. ¿Sabéis cómo comenzó la obra? ¿Sabéis cómo comenzó la obra? Comenzó en una cruz, un hombre crucificado, un hombre ensangrentado, un hombre que, disculpadme, que nadie podía apostar ni un céntimo por esta obra. Si este es el principio del proyecto de la iglesia, esto no vale, esto no sirve. Aquí hay muerte, aquí hay perdición, aquí hay lamento, aquí hay llaga, aquí hay luto, aquí hay separación. Pero las cosas no son como empiezan, sino como acaban. ¿Sabe cómo va a terminar la obra? En el reino de los cielos, celebrando las bodas del Cordero. Porque no es como empieza, sino como acaba. En la cruz siempre hay finales felices. Por eso no te espantes de lo que estés viviendo, tu final está garantizado. No te espantes de lo que estás viviendo, tu final está garantizado. Está sellado con la sangre del Cordero. Por eso regocíjate en medio de la prueba, regocíjate en medio del problema. Levanta las manos y canta en medio de la tribulación. Porque cuando las trompetas suenen, nos marchamos con Él, nos vamos con Él. Y eso es gracias a la obra de la cruz. Hay poder en un crucificado. Este es el principio. Pero no voy a seguir más. Simplemente dejarte un apunte. Y es que en la cruz no puede morir cualquiera. No puede morir cualquiera. ¿Por qué la gente no quiere la cruz? Jesús utiliza la cruz porque era el desprecio de la sociedad. La cruz no la quería nadie. Y Jesús, Dios es especialista en recoger lo que nadie quiere. Y de escenarios terroríficos Dios saca grandes victorias. Dijo, nadie quiere la cruz, yo la voy a tomar y voy a ser el emblema de mi reino. Por eso el emblema de su reino no es un trono, es una cruz. En el Salmo 96, versículo 10 dice, Jehová reina desde un madero, no desde un trono, no desde un lugar espectacular. Él reina desde un madero, porque a Él no le hace falta grandes espectáculos, a Él no le hace falta nada para poder reinar, porque la realeza no está en lo que carga, sino en lo que Él es. Él es rey con trono y sin trono, Él es rey con corona y sin corona. Pero claro, ¿por qué la gente no quiere la cruz? Porque la cruz no es un lugar para echarte fotos, no es el escenario idóneo para subir una historia del TikTok, no es la foto del Facebook. ¿Por qué? Porque en la cruz dice la palabra, le veremos más inatractivo para que le deseemos. La cruz te roba el atractivo, la cruz te apaga, la cruz te debilita, la cruz te mata. Ese es
Porque hasta que yo no muera a como yo era antes, no van a hacer en mí la nueva persona que Cristo quiere hacer conmigo. Entonces la muerte y la vida tienen que pasar por la cruz. Amén. Pero no cualquiera puede morir. La Biblia dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre murió en la cruz del Calvario. O sea, él tenía gloria, pero él se tuvo que despojar de su gloria visible para poder morir en la cruz. Y ahora dice: vosotros tenéis el mismo sentir, tomad la misma forma que él tuvo. Si no tenéis la misma forma que él tuvo, vuestra vida no encaja en el madero. Si no tenemos la forma de él, mi vida y tu vida no encajan en el madero. A la cruz no se puede ir con tu gloria ni con las mías. Él se despojó de su gloria para ir a la cruz. Yo no puedo ir a la cruz con mi gloria, disculparme con mi vanagloria, con mi prepotencia y con el que yo valgo, yo soy. No, el yo es el trono que nos entroniza y nos aparta de la cruz. Pero si le damos muerte al yo, estamos aptos para morir en la cruz. Tenemos que tomar la forma de él para morir, porque en el madero solamente encaja todo aquello que tiene la forma del maestro. Entonces no podemos morir de cualquier manera. Tenemos que rendirnos a los pies del maestro, ¿sí o no? Y termino diciéndote que tu verdadera identidad, me falta mucho punto, pero no lo digo, tu verdadera identidad está en la cruz. Nunca sabrás quién eres hasta que no te veas crucificado. Jesús hacía milagros, señales, prodigios, pero solamente desde la cruz vio el fruto de la iglesia. Porque es desde la cruz donde vas a ver el fruto de tu sacrificio. Amén. Mientras tanto, debajo de la cruz va a tener confusión: quién soy, qué hago, qué tengo que hacer y cómo lo hago. Pero cuando estás en la cruz no hace falta. Dice la Biblia: Jesús guardó silencio y le pusieron un letrero: Jesús, el Rey de los judíos. Y un romano dice: he aquí, verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Es que nunca revelaremos nuestra verdadera identidad hasta que no estemos crucificados. Pero me sorprende porque el mejor mensaje no lo predicó Jesús desde un púlpito, lo predicó desde un calvario. Como púlpito, no usó un púlpito como este de cristal, sino utilizó una cruz, un madero. Aquel culto duró 6 horas. En esas 6 horas Jesús dijo 7 palabras, una palabra cada 51 minutos. Reinó más el silencio que las palabras. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que aquel mensaje del Calvario que dijo consumado es, ese mensaje ha recorrido naciones. Lleva 2000 años siendo el mensaje por antonomasia, el mensaje más grande y más poderoso que se ha predicado jamás en la tierra. Es el mensaje de la cruz, es el mensaje del crucificado. Por eso hoy en día, más que nunca, debemos de cargar con la cruz, debemos de morir en la cruz y hacer referencia a ser seguidores de aquel que murió en la cruz. Pero déjame decirte que al tercer día resucitó y Dios lo ha entronizado en un trono de gloria y de poder, en el nombre poderoso de Jesús. Dale ese fuerte aplauso para Dios, aleluya. Cierra tus ojos, por favor, si yo te he hablado en algo. Por favor, cierra tus ojos, con permiso.